Bienvenidos a la colección de vídeos Hosteltour Sostenibilidad. Hoy contamos con un invitado de excepción, Luis García Codrón, fundador de Europamundo, quien lleva desde 1979 organizando tours en autobús y que actualmente ofrece más de 1970 circuitos por los 5 continentes. Pero lo más relevante es que lleva desde hace muchos años desarrollando una intensa actividad de responsabilidad social corporativa y en particular una década aplicando medidas de sostenibilidad tan concretas como compensar la huella de carbono que genera su empresa. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. Hoy queremos hablar contigo sobre sostenibilidad porque, bueno, tenemos entendido que en vuestra empresa hace ya al menos 10 años que venís aplicando medidas de sostenibilidad integradas en vuestros planes de RSC y me gustaría un poco desgranar todo esto. Para empezar, ¿cuál es la visión de la sostenibilidad que consideras que tendría que haber en la industria turística española? Bueno, en primer lugar, yo diré que no son 10 años, sino creo toda una vida en la cual he tenido el inmenso privilegio por mi profesión de conocer a fondo este planeta, sus personas, sus culturas, sus gentes. Un planeta bellísimo, pero un planeta injusto. Un planeta cargado de momentos sublimes cuando ves ciertos sitios, pero también de lágrimas. Y siempre he pensado que los líderes debemos ir por delante. Ir por delante en muchas cosas, pero también ir por delante en buscar un mundo mejor con la contribución que podamos hacer. Creo que podríamos hablar de hace mucho tiempo en muchos conceptos, aunque si lo miramos un poquito más bajo los conceptos actuales, pues sí, nosotros hace mucho que yo creo que, uno, como líderes ir por delante, contribuir a la sociedad a través de nuestra responsabilidad social, significa ver cómo trabajamos con el equipo de trabajadores, ver qué hacemos con nuestros clientes, con los agentes de viajes y con la sociedad en su conjunto. Y esto es algo que va mucho más allá de 10 años, aunque tal vez lo más importante en este sentido que hicimos fue nuestra fundación en el 2010, en la cual buscábamos, con fondos de la empresa, contribuir al desarrollo a través del turismo, con aportes económicos en diferentes programas, y también contribuir a apoyar a los otros viajeros, los que van sin hoteles de 5 estrellas, sin grandes barcos, los que tal vez son refugiados, son inmigrantes. Nuestra fundación, además, nos dio algo muy positivo y fue haber tenido el premio a la ética en el turismo dado por la Organización Mundial del Turismo, que, como sabes, pertenece a Naciones Unidas. La compensación de la huella de CO2, el cambio climático, es un tema que ahora mismo se habla muchísimo, pero es un tema que ahora muchas empresas se están sumando. Yo siempre he pensado que nuestra actividad es una actividad fantástica. El turismo aporta muchísimo en el desarrollo humano, en el cumplimiento de los ODS, no hay duda. Tal vez el único punto un poco más discutible es el tema de la huella de CO2 del cambio climático. Desde el año 2013 nosotros implantamos en la empresa lo que fue la compensación de la huella de CO2. No podemos evitar que los autocares generan CO2, pero sí podemos compensar la huella de CO2 actuando además para el desarrollo con planes, por ejemplo, de reforestación, de agua potable, de muchas cosas que generan la compensación de la huella, auditado, por supuesto, por empresas autorizadas que auditan esto. Desde el 2013, nuestra empresa Siente no dirán que Europamundo contribuye al cambio climático, ni sus viajeros, porque compensamos la huella de CO2. Y creo que como actividad no esencial podría ser positivo que muchas más empresas se sumasen a esta compensación de la huella de CO2 mientras no seamos CO2 neutral. Aparte de esto, pues muchísimas cosas hacemos por la sostenibilidad, claro que sí. Ya que estás hablando de ser CO2 neutral y puesto que Europamundo se basa mucho en el transporte por autobuses, ¿cuál es la opinión o qué intenciones tiene Europamundo respecto a la futura entrada en circulación de vehículos eléctricos? También hablamos de autobuses, ¿no? Y también a vehículos autónomos. Vamos, nosotros queremos ir siempre por delante, en primera línea, en todo aquello que sea dar ejemplo en sostenibilidad y buscar un mundo que nuestros hijos se den un mundo mejor. El tema también hay que ser un poquito realistas. Los vehículos eléctricos, nosotros hacemos circuitos que van por muchos países, por muchos lugares. En el momento en que se resuelva el tema de la carga
para largas distancias, porque a veces tenemos una etapa de 600 kilómetros, de 700 kilómetros, con unas limitaciones muy estrictas en cuanto a conducción. Iremos por delante. Pero es verdad que ese tipo de vehículos en este momento van perfecto para autobuses de línea que hacen todos los días de garaje a garaje, donde se pueden cargar, pero a lo mejor no son realistas aún en los destinos que trabajamos en muchos casos. Pero por supuesto queremos ir por delante. Por lo tanto, ahí vemos un nicho que todavía no está, digamos, ocupado o rellenado, pero que es importante también rellenar, Es ¿no? O importantísimo sea, más seguirlo. largas distancias. Es importante seguirlo, pero a lo mejor hacemos una ruta que va de pueblito en pueblito, en lugares pequeños. No en todos los lugares tienes para cargar autocares, no en todos los sitios. Es decir, es difícil, es difícil por la propia estructura de nuestros viajes. Pero, por supuesto, es un tema a seguir absolutamente y seremos los primeros. Cuando no vea dificultades técnicas para cumplir con nuestros itinerarios en base a este tipo de vehículos, seremos los primeros en impulsar. Y impulsar, nosotros no tenemos autocares propios. Pero lo que sí hacemos es que pagamos un poquito más a los autobuses que reúnen ciertas condiciones. Es decir, tenemos una estructura de pago a los autobuses que tiene en cuenta muchas variables. Y una de las variables es precisamente el tipo de huella de CO2 que dejan al andar. Hemos hablado brevemente de la contribución que realiza el turismo al mundo, a que sea a lo mejor más justo, a que las sociedades sean más tolerantes, pero también el turismo tiene una serie de impactos negativos. ¿Cómo valoras los que tú has podido constatar como operador y como persona, como profesional? ¿Y cómo crees que se podría ir, digamos, puliendo eso o mejorando la situación? Vamos a ver, impactos negativos. Hay de varios. Podemos hablar de turismo de calidad y podemos hablar del problema que existe del exceso de turismo en algunos lugares, que ha llevado a la turismofobia. ¿Qué es la calidad del turismo? Demasiadas veces hablamos que queremos un turismo de calidad, pero ¿qué es la calidad? Nosotros hacemos rutas culturales, rutas donde los viajeros aprenden sobre el mundo, aprenden sobre otras culturas, sobre otros pueblos, donde los viajeros crecen como personas a través del conocimiento. Los viajeros que hacen un tipo de turismo cultural para conocer un destino, para mí, es turismo de calidad. Tal vez el turismo de calidad no hay que enfocarlo en cuánto gastan, sino en qué huella dejan o qué aportan y qué se les aporta a los turistas. No es igual el turista, repito, que con nosotros viaja, por ejemplo, a un destino nuevo como es Arabia Saudita, rompiendo tópicos, conociendo una cultura distinta, acercándose a esas personas, aprendiendo sobre un destino. Para mí eso es turismo de calidad. Luego hay otra cuestión que es el tema del exceso de turismo. Se habla demasiado de lo que hay un exceso de turismo y muchas veces cuando se habla de sostenibilidad da mucho miedo que por detrás estén pensando en un número máximo de turistas, que eso da muchísimo miedo el cómo se gestiona. Digo muchas personas, cuando hablan de sostenibilidad, el término sostenible, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refieren? ¿A qué hay demasiados turistas? Bien, no existe un problema de exceso de turismo. Existe un problema de mala distribución del turismo. Y creo que en nuestra actividad nosotros lo hacemos bastante bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente el turismo ha ido a una tendencia cada vez mayor de muchos viajes a lugares muy de selfie, muy conocidos, a lugares masivos. Con el turismo de autocar nosotros lo que buscamos es que, claro, no puede faltar el lugar masivo. Voy a poner un ejemplo, una nueva ruta que hemos sacado, de Egipto nuevo que hemos sacado. Cuando pensamos en Egipto, ¿qué es el 95% de las ventas? Cairo más un crucero. Nosotros interpretamos que al viajero hay que llevarle, por supuesto, a Cairo. Pero también podemos aportar lugares no habituales. Por ejemplo, en nuestro caso estamos haciendo por carretera la ruta entre Cairo y Luxor. 3 días de viaje descubriendo verdaderas maravillas y aportando las ventajas del turismo a zonas donde realmente esas ventajas las necesitan. Descubriendo templos donde no hay nadie y que son fantásticos. Yendo a monasterios que han sufrido muchísimo durante los años anteriores tras la primavera árabe, pero que conservan los monasterios más antiguos católicos de la humanidad. Entonces es como, creo que nosotros contribuimos, considero que nuestro turismo es un turismo de calidad. Nuestros viajeros hacen viajes de largas distancias para conocer un país. El conocer un país por carretera significa parar en muchos pueblos pequeños, en muchos lugares intermedios, no solamente a las ciudades masificadas. También significa organizar el flujo a través del autocar, de a qué hora se puede ir a este lugar cuando hay menos gente. Organizarlo, más organizado. Por tanto, considero que, podemos hablar de que en Europa Mundo tenemos
turismo cultural, un turismo que quiere ser promovido muy especialmente por la Organización Mundial del Turismo y que es turismo de calidad. Y por otra parte, entendemos que a través de las rutas por tierra podemos contribuir también a que no todo el turismo vaya en un bajo costo a una misma ciudad, a un mismo lugar abarrotado, sino salir de la ciudad, aparte de visitar la ciudad como podamos, salir y visitar muchos lugares pequeños intermedios, distribuyendo la riqueza del turismo en más lugares. Por lo tanto, es importante que haya una cierta dispersión del turismo y que no se concentre tanto en determinados puntos. Para mí es importantísimo. Es decir, es verdad que además el viajero cuando más disfruta, el viajero va con un sueño en la mente. Y de repente es un sueño ver Venecia. Y llega a Venecia y sí, es un sueño, pero lo ha visto ya miles de veces por miles de vías. Tenemos una cultura visual. Le llevas después a un sitio pequeño, de la cual nunca escuchó hablar, yo qué sé, Civitat di Bagnoregio. Jamás escuchó hablar, pero se encuentra con esa ciudad medieval al cual accedes por un puentecito de piedra. Entonces, considero que el turismo nuestro, el turismo de circuitos, lo que es viajar con itinerarios diseñados por profesionales para ver algo más que el sota caballo rey, ¿no? Y sí, hay mucho turismo, los aportes del turismo son fundamentales, es un problema que va a ser creciente, porque por mucho que digamos los nuevos mercados turísticos, China, India, todo el sudeste asiático que buscan Europa, lo primero que buscan, lógicamente, son las ciudades grandes. ¿Cómo hacer que, además de las ciudades grandes, no podemos evitar que pidan París? No podemos evitar que pidan ir a los sitios más masificados, pero sí podemos hacer que en un circuito de 10 días, 5 sean en lugares masificados y 5 sea carreteando por lugares pequeños donde nos sorprenderán los paisajes, los pueblos y las gentes. Y respecto a los clientes, como por ejemplo estos turistas chinos que comenta, o bien otros que puedan tener otras nacionalidades, ¿qué demandas realizan de algún modo respecto a la sostenibilidad a Europa Mundo? Vamos a ver, nosotros trabajamos con viajeros de 5 continentes y ofrecemos rutas en 5 continentes. La verdad es que con un mercado tan diverso, las necesidades son distintas y los requerimientos son distintos. Es verdad que la preocupación por la sostenibilidad que existe en este momento en los consumidores europeos es mayor que esa preocupación en otros países que están empezando a viajar. Más allá de que nos requieran, yo creo que es lo que nosotros podemos aportar. Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, pues hemos hecho el tema de buscar crear el máximo número de rutas posibles que no sean lugares masificados. Hemos hecho con la unión de mercados la posibilidad de abrir nuevos destinos que de forma única serían complicados. Pero creo que hay un aporte que también hacemos, la compensación de la huella de CO2, como señalamos desde el 2013. Pero creo que también hay otro aporte que creo que es fundamental y que a mí me gusta mucho hablar. Se habla demasiado de sostenibilidad. Se habla mucho de sostenibilidad como un factor fundamental, y lo es. Sin embargo, en mi generación, en mi infancia, lloraba viendo las imágenes de la guerra de Vietnam. Y teníamos miedo, verdadero miedo, nos metían los medios, de que mañana todo puede acabar porque una guerra nuclear puede comenzar. Tras los horribles crímenes contra la humanidad de Hiroshima y Nagasaki, cuando aún en los años 60 nos hablaban de las secuelas, de los enfermos que seguían cayendo, de los muertos que seguían existiendo, yo viví una infancia, no diré aterrorizado, pero sí tremendamente influenciado por el miedo a una conflagración mundial que destrozara el mundo. Y eso no era para dentro de 20 años o dentro de 30 o en un proceso lento. Era mañana. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Sí siento que nosotros, como operadores, podemos contribuir muchísimo en el factor número 1 de sostenibilidad. Podemos hablar de los ODS, pero para mí hay un factor fundamental. El mundo no es sostenible sin paz. No es sostenible sin paz. Que le hablen de sostenibilidad a los sirios, a los afganos, a tantos pueblos en conflictos interminables. Podemos hablar de los ucranianos también o de los rusos, me da igual, pero no quiero centrarme en el conflicto más conocido, son tantos. Este mundo no es sostenible sin paz. Y para la paz, ¿qué es necesario? Demasiadas veces las guerras se generan por el miedo al diferente, por no entender al diferente, por no existir la tolerancia de vida. Creo que el turismo es un fantástico instrumento para la paz. ¿Por qué? Porque si sus viajeros conocen un país, ven sus gentes,
sonríen a sus habitantes, entienden su cultura. Estamos promoviendo lo que es el entendimiento de culturas y con ello un mensaje de paz. Siento que el turismo ha sido el mayor instrumento para la paz de la humanidad, aunque no se le reconozca. ¿Por qué? Porque millones y millones y millones de personas han conocido al que antes era el diferente, el que ignorábamos, el que despreciábamos por ser diferente o porque no sabíamos nada de él. En mis circuitos a Muchas todos gracias, Luis. Ha sido muy interesante poder hablar contigo esta entrevista. Creo que es muy importante que cada vez haya mayor conciencia dentro del sector turístico respecto a todos estos temas de la sostenibilidad y me parece muy importante que hayas resaltado toda la cuestión de la importancia de la paz. La paz destruye la confianza entre las civilizaciones y también destruye, por supuesto, los ecosistemas y el medio ambiente, imposibilita la gran mayoría del turismo. Y creo que es muy importante que hayas puesto esto de relieve hoy con nosotros. Te agradecemos mucho tu participación en Hosteltour Sostenibilidad y esperamos vernos pronto. Gracias y disculpadme que me enrollo mucho. Cuando empiezo a hablar no puedo dejar. Muchísimas gracias a ti. Saludos. Gracias.